Esta debe ser una pregunta, hermanos y hermanos, amigos. El por qué el Señor Jesús vino aquí a la tierra. Si nosotros hacemos una encuesta, el por qué Él vino, vamos a obtener muchas respuestas diferentes. Una, la más común de todas, no sé. Es una respuesta. Otra respuesta acerca de esta pregunta es que yo no le dije que hiciera esto. Es respuestas. Otra de las preguntas o respuestas acerca de esta pregunta sería, hermanos, es que ¿por qué vino Cristo? La gente dice, pues prácticamente dicen, no sé, acerca de esto. Y cuando uno aumenta la pregunta más y dice, ¿y sabes quién es Cristo? La respuesta sigue siendo casi igual. No lo sé. Hay mucha gente, hermanos, que hoy en día no tienen la idea de lo que es Jesús. Es un plan divino que se formó, hermanos, antes que la tierra fuera formada. Antes que la tierra, hermanos, Dios dijera, sea la luz. En la mente de Dios, el plan como redimir al hombre ya estaba en ellos. Y a todo su debido tiempo, hermanos, Dios vino trabajando este camino, esta brecha que Dios ha abierto para que nosotros tengamos la oportunidad de enmendar nuestras vidas y ponerlas juntos con nuestro Señor. Y para eso, hermanos, nosotros tenemos que leer todo el consejo de Dios. No una parte solamente, sino que todo el consejo de nuestro Señor Jesucristo. En él encontramos que a través del nacimiento que Dios ha establecido, que es a través del bautismo, nosotros entramos en el objetivo, propósito de Dios. Dice aquí, hermanos, en 1 de Juan capítulo 5, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Encontramos aquí, hermanos, la introducción de los mandamientos de Dios en las cuales nos identifica a nosotros que somos los verdaderos hijos de Dios, porque no solamente las guardamos, sino que también las ponemos en práctica conforme el llamado que Dios nos ha puesto en nuestros corazones. Pero, ¿a qué vino nuestro Señor Jesús? Antes que Él viniera, hermanos, Dios escogió a una nación, a un pueblo. Y Dios le enseñó a este pueblo lo que es tener misericordia por las almas de ellos. Y Dios le enseñó también lo que es ser un Dios, digamos, con mucha furia. Y encontramos nosotros en el Antiguo Testamento ejemplos donde Dios muestra su fuerza del enojo. Pero también encontramos la bondad y la misericordia de Dios. Hoy en estos tiempos, hermanos, Dios nos está llamando a través de las Escrituras. El Espíritu Santo está trabajando, hermanos, en los inconversos, trayéndoles a hacer conciencia la vida que ellos traen, para que vengan ellos al arrepentimiento y busquen a Dios. A nosotros los que hemos recibido ya el mensaje de Dios, hermanos, y hemos sido bautizados para perdón de nuestros pecados, y hemos sido redimidos, hemos entrado
a la iglesia del cuerpo de Cristo, es un anhelo para nosotros o confortación para nosotros, el estímulo de escuchar el mensaje de nuestro Señor Jesús. Pero aún así, hermanos, ¿a qué vino nuestro Señor Jesús? Dice aquí, hermanos, en el libro de Juan, capítulo 3, y nos vamos al Santo Evangelio, según San Juan. En el capítulo 3, hermanos, encontramos en el versículo 16, más que todo, encontramos esta parte donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La intención de nuestro Señor es, hermanos, darnos vida, porque el pecado lo que ofrece es muerte. Y el pecado no solamente ofrece muerte, sino que también la separación de que hay un Dios y entre uno, por el estado espiritual que se encuentra la persona en estado de pecado, es estado de muerte. Pero Dios quiere que tengamos vida. Y a través de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, quien vino a este mundo y hizo la obra, nos da la oportunidad de enmendar nuestra errónea vida. Y en veces, hermanos, lo que más se opone en el obstáculo de la persona es lo que nosotros aprendimos allá afuera en el mundo. Pensamientos erróneos, creencias erróneas. Y luchamos contra la verdad. Dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Libres de qué? Nos va a librar a nosotros de la autoridad y dominio de Satanás. El enojo, el odio, la furia, tener mucha, vanaglorioso en muchas cosas, tener mucha vanidad. Hermano, la corrupción de este cuerpo domina el corazón y Satanás domina esto también. Y somos liberados de todas esas contaminaciones del mundo, todo lo que es carnalidad. El mundo de hoy, hermanos, en los hogares, en veces pasamos por unas calles y me dicen mis hijos: ¿por qué hay tanta policía, papá, en esa casa? De seguro ha sido por algún pleito o violencia doméstica. Llegó al grado de llamar a la policía. Matrimonios que cuando discuten, hermanos, se odian tanto que se lastiman ellos. Ese lo hace Satanás, no Dios. Y estas personas, hermanos, que están bajo el dominio de Satanás, no pueden ver todavía la mano, la obra de Dios. Por eso es que es muy importante, hermanos, que nosotros le demos gracias a Dios por habernos liberado de esa magnitud o pensamiento o estabilidad mental o espiritual de que estábamos nosotros antes enlazados. Pero Dios nos ha liberado y hoy podemos ver y entender la maravilla de Dios, y no solamente eso, sino que también podemos ver más allá las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Ahora comienzo a entender a qué vino nuestro Señor cuando la persona es liberada de las manos de Satanás. Dice aquí, hermanos, en el versículo 17, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero para eso tenemos que luchar, hermanos, en contra de lo que nos ata, en contra de aquello que nos obstaculiza poder entender la obra de Dios. Y vemos aquí, hermanos, que Dios ha abierto el camino. Porque dice aquí, hermano, dice: porque
Dios, porque no envió Dios a su Hijo, ¿a qué dice? Al mundo para ser ¿qué? Condenado. Lucas 19:10 nos enseña que Cristo vino a salvar lo que se había perdido en el mundo. El hombre, el ser humano, hermanos, se pierde en sus propios engaños, en su propia opinión, en su propia, digamos, manera de pensar y no tomar a Dios en cuenta en sus vidas, en sus decisiones. Esto incluso nos afecta a nosotros los cristianos. Cuando comenzamos a decidir y a pensar mejor que sujetarme a la palabra de Dios, comenzamos a tomar decisiones equivocadas. Y en vez de acercarnos a Dios, comenzamos nosotros a alejarnos de Dios. Por eso dice aquí, en el versículo 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en mi nombre del unigénito Hijo de Dios. La pregunta es, hermanos, para la iglesia, ¿a qué vino nuestro Señor Jesús? ¿O por qué vino Él? No vino, hermanos, a condenar al mundo, sino a salvarlo. ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida y con mi Señor? ¿A dónde dedico yo mi tiempo en el servicio? Y no me refiero al servicio de aquí. Porque nosotros le servimos a Dios las 24 horas, 7 días a la semana. ¿Qué hago yo, hermanos, con mi sacerdocio espiritual que Dios me ha dado tener? Apocalipsis nos enseña de que las mujeres también son sacerdotes. Y llevamos un sacerdocio espiritual, compromiso con nuestro Dios. Sin embargo, hermanos, vemos nosotros qué tan importante es reconocer la obra de nuestro Señor. Dice aquí en el libro de Mateos 25, versículo 46. Si me acompañan ustedes a ir a Mateos, capítulo 25, en el versículo 46. Dice aquí el versículo 46, dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces nuestro Señor Jesucristo vino con un propósito, y es de liberarnos y enseñarnos el camino de salvación. Pero vemos aquí que en el versículo 46 de Mateo 25 dice, e irán esto al castigo eterno. Estos son los desobedientes, los que no quieren aceptar la verdad de Jesucristo, los que niegan sujetarse a la voluntad de Dios. Mateo 7:21 nos dice, nos enseña que no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Estos que no se sujetan a Dios. Hay un resultado de nuestras acciones y debemos estar nosotros conscientes de nuestras acciones que tomamos nosotros mientras estamos aquí en vida, no después de muerto, sino hoy en estos momentos. En vez de, hermanos, no queremos nosotros aceptar de que soy yo el que comete estos errores. Y vemos aquí, hermanos, que dice el versículo 46, esto irán al castigo eterno. Hay un lugar, hermanos, que Dios tiene preparado. Es un castigo. Apocalipsis lo menciona y dice muchas cosas como un lago de azufre, de fuego, que nunca se apaga. Es un lugar que está reservado, hermanos, no solamente para los hijos de la desobediencia, sino también para el demonios y Satanás, el lugar eterno para siempre.
En vez de, hermanos, nosotros nos olvida el propósito de nuestro Señor Jesús que vino a este mundo. La vida cotidiana, los problemas. Perdemos el ánimo de venir a la iglesia. Perdemos el ánimo de involucrarnos en el trabajo de la iglesia. En fin, perdemos el primer amor. Pero resultado a esto, hermanos, Dios va a recompensar grandemente a quienes tuvieron la perseverancia constante, llevando su vida, hermanos, como cuerpo en sacrificios vivos, como lo enseña Romanos capítulo 12, exponiendo nuestro cuerpo en la obediencia de Dios, porque este cuerpo es tabernáculo del Espíritu Santo. Ahora a Él le servimos nosotros. Aquí en el libro de 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, si me acompañan, vamos a irnos a 1 de Tesalonicenses. En el capítulo 1, hermanos, y comenzando el versículo 6 al 9, dice aquí, hermanos, las Escrituras: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulaban. Y a vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el mensaje, hermanos, que se recibe es que hay dos categorías de grupo de personas aquí. Una, aquellos quienes niegan reconocer a Dios. Nosotros los evangelistas que salimos a predicar el Evangelio y predicamos con nuestras vidas también, les enseñamos el camino de salvación a quienes están perdidos y no quieren reconocer que el pecado es una enfermedad maligna. Es como la carcoma, destruye la vida de la persona físicamente y espiritualmente. A estos, si llegan a morir en esa condición, les espera, cuando Cristo venga, un momento desagradable. Y va a ser eterno, no temporal, eterno. Sin embargo, aquí también dice, hermanos, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a quienes han sido llamados una vez, a quienes nosotros hemos sido bautizados para perdón de nuestros pecados y hemos recibido con gozo el llamado de Dios y reconocemos hoy de que solamente hay un Dios en nuestras vidas. Sin embargo, el transcurso de los años, muchos comienzan a olvidarse por qué vino Cristo. Y vemos que aquí, hermanos, les espera a este grupo de personas quienes ya no quieren obedecer el Evangelio. Hacen lo que ellos quieren hacer y no les importa lo que Dios dice en las Escrituras. Lo hago a mi manera. Y si uno entra en detalle con la persona, dice, olvídese, hermano, es mi vida, no se meta, déjeme en paz, ese va a ser mi problema. Y lo digo por experiencia, no crean que estoy aquí imaginándome, lo digo por experiencia. Y sin embargo es triste escuchar estos labios que pronuncian estas cosas. Pero debemos estar conscientes, hermano, de que estas decisiones que nosotros tomamos
van a haber consecuencias en nuestras vidas. Y va a ser cuando Cristo venga, si es que no me he arrepentido de todo lo que yo he hecho y muero bajo esas condiciones, entonces será otro momento cuando Cristo venga. Dice el versículo 9, dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Dice que serán excluidos de la presencia del Señor. Nosotros tenemos un buen ejemplo en el libro de Génesis. Conocemos muy bien la historia de Adán y Eva. Cuando ellos decidieron desobedecer a Dios, Dios sabía que habían desobedecido. Y por consecuencia a la desobediencia de ellos, Dios los excluyó donde Dios los tenía antes a ellos. Y los quitó del paraíso. Cuando Cristo venga, hermanos, no como la primera vez, vino a vencer al maligno y abrió el camino de salvación. Ahora Él vendrá por segunda vez. Vendrá por la iglesia, por lo que estamos luchando y perseverando en la obra de la iglesia. Pero quienes han decidido no ser parte de ellas, también Dios tiene algo para ellos. Dice aquí en el versículo 10, hermanos, dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Y esto se aplica para nosotros también. Las horas pasan, los días pasan. Y en vez de nosotros decimos, queremos recuperar el tiempo perdido. Es una expresión. Porque lo que se hizo o no se hizo, eso pertenece al pasado. Veamos el presente. Veamos hacia adelante como el apóstol Pablo nos enseña. Olvidando lo que queda atrás, más persigo hacia adelante, hacia la meta, al llamado de Dios. Preparándome constantemente porque el día llegará donde estaremos frente a Dios. Y de eso debe de ser mi convicción. Prepararnos para estar presente ante Dios. Dice aquí el versículo 11, hermanos, de 1 Tesalonicenses. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y en vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. La lucha, hermanos, es grande. Nadie dijo que la lucha de mantenerse fiel a Dios va a ser fácil. Es grande. Pero el objetivo de Dios, hermanos, es de que nosotros aprendamos a reconocer la obra que Él hizo en nosotros. Los grandes milagros, hermanos, se siguen realizando en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces nos hacemos la pregunta, si no hubiera yo obedecido al Señor, ¿qué sería de mi vida en estos tiempos? Si yo no hubiera obedecido al Señor. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ha venido para darnos esa oportunidad
incluso después de ser bautizados, después de haber sido redimidos por la sangre de Cristo. Nos da la oportunidad el Señor de arreglar nuestras vidas ante Él. Porque muchas veces, hermanos, nos equivocamos y cometemos errores. Vemos aquí en el libro de los Hechos, hermanos, en el capítulo 2, en el versículo 42, donde dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Una de las grandes cosas, hermanos, que nosotros debemos de aprender es en la perseverancia, de mantenernos firmes en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hay tantas amenazas en contra de la doctrina de Cristo. Y en veces entre nosotros mismos hay amenazas de la iglesia. Ideas, hermanos, que el apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios 6, 1 al 4, donde el apóstol Pablo no habla nada de un círculo, pero esta es mi manera de expresarlo. Pero el apóstol Pablo, hermano, nos enseña de que la Biblia es como un círculo, donde se habla y se enseña conforme la doctrina de Cristo. Pasando esta línea, nosotros ya estamos fuera de los mandamientos de nuestro Dios. Nosotros ya nos fuimos a lugares que Dios no ha aprobado. Y ahí, hermanos, surgen varias ideas y disturbios dentro de la iglesia. Una de las ideas, por ejemplo, hay muchos lugares que le llaman el diezmo. Y lo hacen todos los días, todas las veces que se reúnen. Dios enseña el patrón divino acerca, no del diezmo, habla acerca de la ofrenda que los santos en Cristo ofrecen. Este es un tema, la lista es larga. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos de perseverar en la doctrina de Cristo hasta que el día Él venga por su iglesia. Que nos encuentre, hermanos, atados en la obra de Dios. Dice el apóstol Pablo aquí, hermanos, en 1 Corintios 15. El apóstol Pablo, vemos aquí la enseñanza que le da a los hermanos en Corintios. Y vemos aquí en 1 Corintios capítulo 15, en versículo 1, 50. Déjenme ver. En el versículo 58. Versículo 58 nos dice aquí, así que hermanos míos, amados, estar firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, ¿a qué vino nuestro Señor Jesús? Vino, hermanos, a establecer la iglesia. Vino a establecer, hermanos, el llamado de Dios a aquellos que están perdidos en el mundo. Pero su obra no termina ahí, solamente ahí, hermanos. La obra de Dios, hermanos, continúa a través de aquellos que hemos obedecido el llamado de Dios. Y nos estamos preparando y educando conforme entendemos el llamado de Dios. Algunas veces nosotros decimos que esta congregación o las congregaciones, porque sabemos el término iglesia, ¿qué significa? Sabemos de que esta es una preparación
Nos estamos educando, nos estamos preparando para servir a nuestro Señor también, para dar servicio y emprender el evangelismo, educar a nuestros jóvenes, enseñarle a la gente de que sí hay un Dios vivo. Así que la congregación, o muchos lo entienden como término de iglesia, nos estamos preparando. Pero no solamente aquí en lo terrenal, sino en lo espiritual. Cuando Cristo venga por su iglesia, el Señor no va a venir por la 4747 Fulgido Boulevard. Si usted cree que Él va a venir por esta, no. O allá en la Golden Gate, ¿va? Él no va a ir por el edificio físicamente. Él va a venir por las almas. Él va a venir por las almas, hermanos, que estamos en la preparación, que nos estamos preparando. Cuando Cristo venga, hermanos, estemos más que listos. Por lo tanto, es necesario de que el apóstol Pablo aquí hace un reconocimiento. Y dice, hermanos míos, amados, está firmes. En todo, hermanos, en nuestras emociones, nuestros problemas de salud, nuestros problemas cotidianos, el trabajo, nuestras vidas, el vecino, lo que sea, no debe de afectar la fe que tenemos en el Señor. Pero también dice aquí, hermano, dice, y constante, creciendo en la obra del Señor. En otras palabras, ¿qué les pasa a las aguas estancadas? Aguas que están quietas, se arruinan. Esa agua ya no se puede beber porque es una agua mala, se arruinó el agua. Así le pasa a nuestras almas, hermanos, cuando somos almas estancadas, almas que no hacemos el ánimo para nada. Vivimos solamente porque sabemos que tenemos que vivir, que hay un Dios grande que me da respiración, pero mañana es igual como hoy, no hay nada. Aguas estancadas, almas estancadas, tienden a descomponerse. El apóstol Pedro nos enseña esto en 1 de Pedro 3, donde dice que el bautismo que ahora corresponde nos salva no quitando las inmundicias de la carne. O sea que este cuerpo, al no darle su tratamiento apropiado, tiende a descomponerse, a arruinarse, porque la persona se quedó como aguas estancadas. El apóstol Pablo aquí dice, hermanos, y constante creciendo en la obra del Señor, dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, dice, no es en vano. ¿Qué tanto nosotros nos estamos preparando cuando nuestro Señor Jesucristo venga, hermanos? Dice aquí en el libro de Tesalonicense, en 1 de Tesalonicense, y me acompañan ustedes a ir a este libro. Vemos aquí, hermanos, que en el capítulo 4, de 1 Tesalonicense, versículo 13, dice aquí, hermano, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros, hay momentos que decimos cuando un hermano o hermana físicamente falleció. Uno dice, se me adelantó la hermana. Ella ya cumplió, hizo su trabajo, tuvo perseverancia
y se fue de este mundo. A esto son lo que se refiere Pablo, lo que pasaron a dormir antes. Y nosotros, hermanos, tenemos una larga lista de hermanas, de hermanos que ya cumplieron ellos su tiempo y obedecieron a Dios y pasaron de esta vida hacia el lugar que lo tiene Dios, que es en el Hades, en el paraíso. Y ahí están entrando muchos hermanos de lo que hemos obedecido al Señor. A esto son lo que se refiere el apóstol Pablo, de lo que ya ha pasado a dormir. Pero dice también Pablo, pero nosotros los que hemos quedado en vida. Si este fue el momento, hermanos, que Pablo está hablando, que este fue el momento que Cristo decide bajar del cielo, venir por la iglesia. Y estamos en vida, no vamos a proceder a los que durmieron. En un abrir y cerrar de ojos nos enseña esto en Corintios, 1 Corintios, donde este cuerpo es necesario que muera para que seamos revestidos con un nuevo cuerpo celestial. Porque este cuerpo, hermanos, es corrupto y lo corrupto no puede entrar al reino de los cielos. Por lo tanto, es necesario que este cuerpo se vista de un nuevo cuerpo celestial. 1 Corintios nos enseña eso. Capítulo 15. Y vemos ahí, hermanos, qué tan importante es estar preparados mientras tengamos el tiempo. Porque la pregunta es, ¿por qué vino nuestro Señor Jesús? ¿En verdad nosotros asimilamos la obra de nuestro Dios, Cristo, en nuestras vidas? Vale la pena, hermanos, Pablo dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vale la pena, hermanos, ponernos en esa disciplina y ejercitar corporalmente, espiritualmente, la obra de Dios en nosotros. Estamos conscientes, hermanos, nosotros de las consecuencias que vendrán de nuestras acciones aquí en la tierra. Tenemos claro, hermanos, nosotros el deber, el llamado que Dios ha puesto en nuestro corazón. Vemos que Cristo, hermano, hizo prácticamente la obra de Él. Dice aquí en el libro de Filipenses, si me acompañan, vamos a irnos a Filipenses en el capítulo 2. Vamos a leer, hermanos, el versículo 5, donde dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios y su Hijo. ¿Cómo habrá sido, hermanos, esa conversación entre el Espíritu Santo, Dios y Cristo? Imagínense aquí entre los padres que tienen sus hijos, que a la edad de algunos 18 años, 19 años, dicen: papá, ya estoy listo para irme para el otro lado del mundo, allá por Nueva York. Allá quiero estudiar, allá quiero hacer todo, allá quiero hacer. ¿Cómo se siente el padre de que su niño, su niña, quiere irse a millas de distancias lejos? Para que el padre le diga: está bien,
es lo que tú quieres, pues vete. Así de sencillo. No hay sentimientos, no hay nada. No es decisión de él. Él quiere irse, que se vaya. En veces actuamos como una manera bien sin gracia. No hay sentimientos, no hay nada. ¿Habrá sido así la situación de nuestro Dios y Jesucristo? Papá, llegó el momento de irme a la tierra y hacer la obra. Está bien, pues vete. Yo no lo creo. ¿Habrá habido algo entre ellos? Probable. Pues esto fue el acuerdo que ellos tuvieron antes de crear al mundo. Antes de convertir al hombre del polvo y sea ser humano. Llegó el momento del Hijo de despojarse de todo aquello que tenía allá con su Padre. ¿Y cómo lo habrá visto Dios, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo cuando llegó el momento y la hora, cuando Judas lo entregó a Él? Porque era parte del trabajo. ¿Qué habrá sentido nuestro Dios, hermanos, Jehová, al ver a su Hijo maltratado, humillado, lo castigaron y lo clavaron como un gran malvado en la cruz? Sin embargo, Dios soportó todo esto. ¿Por quiénes? Muchos dicen, por nosotros. ¿Quién somos nosotros? Para que tan pronto se nos haya olvidado las promesas de Dios. Hay en veces, hermanos, que el cristiano lleva una vida así, sin compromiso con Dios. Una vida, hermano, donde no existe prácticamente Dios. Y vemos aquí, hermanos, que Dios hizo una gran obra. Dice aquí en el versículo, hermano, dice que fue la obediencia de nuestro Señor Jesús, fue hasta la muerte. Dios pudo haber mandado millares de ángeles en la salvación a Él. Pero entonces, ¿a qué vino nuestro Señor Jesús? En vez de tenemos que hacer, hermanos, nosotros un acto de conciencia. Mi vida, ¿cómo la llevo con el Señor? Tenemos que hacer un acto de conciencia, hermanos, donde nosotros tenemos que sentir las heridas de Cristo. Dice la Escritura que nuestro Señor Jesús lloró, porque se acercaba la hora, el momento triste de la agonía de Él. En veces se nos olvidan todos estos detalles por el problema, o porque la hora llega y se acerca la hora de la novela, o a unos, llega el momento de irme porque comienza el partido de fútbol. Nos cuesta a nosotros, hermanos, en veces, el propósito de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué vino Él? ¿Y qué es lo que yo estoy haciendo? Hay en veces, hermanos, que nosotros usamos métodos erróneos. Uno es, por ejemplo, hoy no, pero mañana sí. Y ese es el método de la ruleta que muchos juegan, ese juego. Lo único que aquí estamos haciéndolo con nuestras almas, jugando con ellas. Y estamos aplicando el juego del mundo, la ruleta espiritual.
Yo no sé cuál sea su condición de esta mañana de hoy, hermanas, hermanos, amigos que nos visitan. Pero el Señor le llama este día de hoy, le llama para que usted conozca el camino y sea salvo a través de la verdad de Cristo, y Él lo va a guiar en todo momento. Pero usted, mi hermano, mi hermana, de alguna forma se ha alejado un poco de Dios. Este es el momento. Es el momento, hermano, de pedirle a Dios y que me ayude a salir adelante. No lo dejemos atrás para otra ocasión, porque no sabemos si la va a ver. Y no es que yo quiera poner miedo aquí. He conocido hermanos, hermanas, han tenido una muerte dulce. Lo hemos tenido, hermanos, cantando y alabando un domingo. He estrechado las manos de ellos y me han dicho, hermanito, que Dios te bendiga. Y nos hemos despedido con ese gran amor. Cuando el lunes en la tarde, el hermano David Hines me está llamando y me dice, falleció el hermano tal. Yo me quedo. ¿Cómo? Cuando se acostó, ya no volvió. Tuvo una muerte en paz dulce. La esposa incluso en la mañana lo estaba levantando para que comiera sus alimentos, sus medicamentos. Ahí se dio cuenta ella de que había dormido con un muerto. No sabemos, hermanos, el día de mañana si Dios nos puede abrir los ojos. Y no lo digo para poner miedo, lo digo por lo que he pasado. No una ocasión, varias ocasiones diferentes, hermanos. ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para mañana? Nosotros podemos hacer una lista, visita con el médico, acá, el mecánico, lo que usted quiera mencionar. Pero nada es cierto hasta que abramos los ojos.